¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga, buenos días. Hoy estamos en el día 30 y en continuación a esta serie de estudios, hoy vamos a tratar sobre el tema la armadura de Dios y nos damos cuenta que en la antigüedad los reyes tenían a su mando generales, tenían a su mando soldados, y para poderse enfrentar o conquistar ciudades, estos soldados tenían que tener una armadura para poder combatir a sus oponentes o a sus adversarios y poder ir conquistando ciudades, o en caso de conflictos de ciudades contra ciudades, estos soldados tenían que tener una armadura para poder resistir a su oponente y para poder conseguir la victoria con sus habilidades y estrategias de guerra. Y nos damos cuenta que esa armadura a veces era un casco, un escudo, una espada, un tipo de calzado, de sandalia, para poder ser habilidosos en diferentes tipos de terrenos y poder ser adiestrados y poderse defender contra las artimañas o los movimientos de sus enemigos. Y a esta armadura dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar vestidos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, dice la escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la armadura no es algo físico, porque dice la escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas de maldad, para derribar argumentos, argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios. Y nos damos cuenta que la Biblia propone una armadura y toma como ejemplo esa armadura de los soldados y la aplica en un ámbito espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar firmes ante nuestro adversario, y al estar firmes y sometidos a Dios, solamente resistiendo, el diablo huirá de vosotros. Y esa es la firmeza que debemos de tener en Dios, sabiendo de que nuestra fortaleza y nuestra confianza debe de estar en Dios, y que siendo nosotros renacidos y renovados en nuestro entendimiento, y habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Y de esto te quería hablar. Y esta armadura, volvemos al punto, es como esa armadura de esos soldados. Si nosotros ponemos atención, un escudo sirve para protegerte y de alguna forma proteger los órganos vitales que te dan en ese momento movimiento, y que tienes vida, porque si alguno de esos órganos es afectado por una lanza o por un cuchillo o por una espada, entonces te vuelves vulnerable, te vuelves de alguna forma eh, vulnerable ante tu enemigo, y pues la derrota es inminente. Entonces el escudo había dimensiones para poderte proteger, y la espada o lanza que utilizaban los soldados era acorde al adiestramiento o según la estrategia de combate que hacía el rey o el gobernante o el general. Nos damos cuenta que los soldados llevaban en sí una armadura. Y así debemos de estar en las cosas de Dios, no con armaduras físicas de hacernos de un arma, de una pistola, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces esa es nuestra lucha, no es contra nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios que si nuestro prójimo nos hace algo, que no busquemos venganza, que dejemos la venganza a Dios. Dice, mía es la venganza, yo pagaré a cada uno según sus obras, dice Dios. Entonces, que no nos venguemos de las acciones que nos hace nuestro prójimo. Y a veces queremos usar armas físicas, o queremos usar o irnos a un grado de golpes para poder resolver el problema, y no es de esa forma. Tenemos que andar en el espíritu, discernir las cosas espirituales. Toda consecuencia o toda acción que hay en este mundo
tiene un contexto, un trasfondo espiritual. Hay entidades espirituales que gobiernan a nuestro prójimo, que nos gobiernan a nosotros y tienen que ser derribadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso uno debe de estar en el Espíritu para poder probar los espíritus y discernir las cosas espirituales y para estar preparado para toda buena obra. Y nos damos cuenta, dice la escritura en 2 Corintios 10, nos damos cuenta que nuestras armas no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y a veces tenemos tanta desconfianza o andamos tan inseguro. Recordemos el mensaje anterior que hablaba sobre la paz. Tenemos tanta inseguridad, tanto miedo y nos queremos hacer de un arma, nos queremos hacer de algo para supuestamente protegernos y nos olvidamos de la protección de Dios. Por eso a veces debemos de medir nuestra lengua, porque dice la palabra de Dios que las palabras que salen de nuestra lengua pueden dar vida o pueden dar muerte. Debemos de tener cuidado lo que hablamos, cómo nos defendemos con nuestro prójimo, porque a veces de un pleito se inflama tanto que ya no podemos salir y llegamos a los golpes, a las agresiones físicas, a las demandas, y hay consecuencias tanto en este mundo como en el cielo. Tenemos que enfrentar a la autoridad. ¿Por qué? Porque no entendimos o no llegamos a un entendimiento que esto es espiritual, que las manifestaciones físicas tienen un contexto espiritual. Y en 2 Corintios dice la palabra de Dios, capítulo 10, 13, dice, capítulo 10, 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, no nos vamos a defender hoy en la actualidad con armas físicas. Claro, a veces hay personas que ocupan puestos públicos y porque hay gente envidiosa, tiene que protegerse y solicitar al Estado portación de arma. Pero mira, eso ya es cuando uno llega a extremos y hay tanta inseguridad o tienes tantos enemigos que buscan tu vida. Pero créeme que esa no es la solución, porque en un mal uso de la arma puedes quitarle la vida a alguien, o hasta tú mismo o alguien de tu familia puede lesionarse. Entonces debemos de recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es como nosotros vamos a derribar argumentos con fundamentos bíblicos. Es como nosotros vamos a derribar potestades, principados, legiones, demonios. Es como nosotros vamos a resistir ante nuestro adversario, el diablo, con la palabra, con la fe, poniendo en práctica el fruto y los dones del Espíritu Santo. Y es con estas armas espirituales, no con las físicas. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces debemos de alcanzar esa perfección de la obediencia. A veces queremos castigar a personas utilizando mal la palabra y pensando que estamos haciendo un buen uso de la armadura de Dios, y queremos poner castigos en miembros de la iglesia señalándolos cuando ni siquiera nuestra obediencia ha sido perfeccionada. Debemos de alcanzar ese nivel. Debemos de ser como esos ejemplos, porque somos cartas leídas ante la sociedad y debemos de reflejar el fruto del Espíritu Santo. Debemos de reflejarlo siempre. Y debemos de tener cuidado que no brote en nosotros una raíz de amargura, o que hagamos en nosotros alguna acción que sea ocasión de caer hacia nuestro prójimo. Porque tenemos que tener cuidado también
cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, de nuestro lenguaje verbal, de nuestro lenguaje corporal. Debemos de tener mucho cuidado cómo nos conducimos en este mundo, aprovechando bien el tiempo siempre, porque los días son malos, dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta que estas son nuestras armas, son espirituales, para derribar toda fortaleza de maldad, todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y si alguien te señala y eres presentado ante la autoridad de tu municipio, de tu ciudad, o ante la autoridad de tu concilio pastoral, dice la palabra de Dios, y es un señalamiento injusto, sin pruebas, incorrecto, que no tengas pendiente en ese momento que Dios te va a revelar lo que vas a hablar y la defensa que vas a presentar, porque volvemos a lo mismo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A veces vamos a ser cuestionados, a veces vamos a ser señalados, pero debemos de usar para bien la armadura de Dios, para bien la palabra de verdad. Y dice la palabra de Dios en Isaías, dice que ninguna arma forjada atentará contra nosotros. Y eso dice en Isaías 54:17. Vamos a 50, Isaías 54:17. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuando estamos bien en las cosas de Dios y somos ese ejemplo de luz, no hay nadie, toda maldad que se levanta contra un hijo de Dios es derribada, porque el mismo Espíritu te protege y los ángeles de Dios acampan alrededor del que teme a Dios, del que se acobija en la presencia de Dios. Y nos damos cuenta que Dios siempre te va a defender. Y dice también la palabra que si somos vituperados o perseguidos por la causa de Cristo, somos bienaventurados, porque nuestra recompensa está en los cielos. Claro, va a haber momentos de felicidad, y la felicidad debe de ser una constante, que a pesar del momento adverso debes de estar contento con lo que Dios te da. Pero también, si eres perseguido por la causa de Dios, ten paciencia, ten paz en tu corazón, porque dice la palabra de Dios que somos bienaventurados y nuestra recompensa está en los cielos. Y dice la palabra, entonces el 17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces, cuando te presenten ante concilios para juzgarte incorrectamente, Dios te va a dar palabra para que te defiendas, y para que, dice aquí, para que condenes toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Fíjate, todos los que le servimos a Dios, que somos verdaderamente siervos de Dios. ¿Y cómo sabes si uno es siervo de Dios? Por sus frutos los conoceréis, probando los espíritus, viendo que lo que reflejan, que lo que declaran con su fe, con su boca, reflejan con sus hechos, porque la fe y las obras van juntas. Nos damos cuenta que cada uno es medido por sus frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, esta es la herencia de los siervos de Jehová, que Dios nos dio capacidad para podernos defender y condenar toda lengua y toda arma que se levante contra nosotros. Toda arma forjada contra nosotros no va a prosperar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Nos damos cuenta, dice en Timoteo, dice la palabra de Dios, que debemos de pelear la buena batalla de la fe. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo. Vamos a ir un poco rápido, porque traigo varios versículos. Primera de Timoteo 6:13 al 12. 6:3 al 12 dice, si alguno enseña otra cosa y se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, fíjate,
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, te está diciendo que iban a entrar personas y iban a enseñar diferente evangelio, diferente doctrina de la piedad. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces vienen disfrazadas esas personas, tienen apariencia de piedad, pero en realidad son engañadores, entran, distorsionan la libertad de Cristo con libertinaje, se dan a los pleitos, a las blasfemias, empiezan a tener envidias. Entonces dice la palabra que te apartes de ellos. Dice, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Por más que quieras o pienses que al irte de este mundo, si vives afanado acumulando riquezas, nada te vas a poder llevar, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bástale a cada día su propio afán, cada día Dios te da su ración. Tenemos que vivir claro, si Dios te da en abundancia, gloria a Dios, pero no te envanezcas por la abundancia que Dios te está dando y después no reconozcas a Dios y te vanaglories y te llenes de altivez y desconozcas quién es Dios. Ten cuidado porque en la abundancia a veces nos envanecemos y caemos en arrogancia y nos creemos superiores, pero cuando Dios quita la abundancia, volvemos otra vez a la escasez y nos damos cuenta que nos estábamos alejando de Dios y que debemos de tener una total dependencia de Dios mediante la fe, mediante la esperanza de que Dios proveerá y es nuestro proveedor. Entonces nos damos cuenta, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Escritura. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Y aquí nos estamos dando cuenta que pelear la batalla de la fe es pelear contra la ambición, contra la soberbia, contra todos los deseos de este mundo que acaban de ser enumerados anteriormente y que dice la palabra de Dios que nada podremos sacar de este mundo. Por más que quieras añadir a tu estatura un codo o que quieras convertir en blanco todos tus cabellos, no puedes. Entonces bástale a cada día su propio afán y Dios te va a dar cada día su propia ración. Pelea la buena batalla de la fe. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual de la carne que del espíritu que debe de dominar la carne. Y nos damos cuenta que esa es nuestra lucha. La lucha es espiritual. Y dice la palabra de Dios el 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y también dice la palabra de Dios en Efesios 6:10, dice la Escritura. En Efesios, vamos a Efesios, y para ir cerrando el tema, dice la Escritura. Entonces sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Y dice en Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
nuestra firmeza debe de estar en Dios. Debemos de fortalecernos en Dios. ¿Cómo? Mediante su palabra, cada día en oración, en ayuno, cuando Dios ponga en nosotros ayunar ciertos días, encomendarnos a Dios, buscando su presencia, buscando su rostro, con un corazón contrito y humillado. Y esta es la fortaleza que vamos a tener en Dios, que nos vamos a alimentar de salmos, de proverbios, de las cartas paulinas, de todo el evangelio, para poder resistir en el día malo, y el Espíritu redarguya esos textos que nos hemos memorizado, que hemos guardado en la profundidad de nuestros corazones, y es de la forma en la que vamos a confrontar la tentación, la prueba. Es un ejemplo de Jesús cuando estuvo en la tentación, cómo sacaba de él la palabra para defenderse, para condenar la lengua de Satanás y defenderse resistiendo al diablo, y al final no le encontró ninguna ocasión de caer. Jesucristo se mantuvo firme y el diablo huyó. Y dice la palabra de Dios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete de toda la armadura de Dios. Todo lo que encuentres que sea una armadura de Dios, agárralo. Agárrate de las promesas, agárrate de los salmos, de los proverbios, de ciertos pasajes proféticos que hay en la Biblia, y empiézate a armar y a utilizarlos en la oración. A veces en la oración usamos vanas repeticiones y no oramos la palabra. Que sea la palabra un instrumento tuyo de oración. Empieza a usar la palabra en las oraciones. Ábrete un texto bíblico en Salmos, y cuando estés orando, rehoja un poco y lee el salmo que Dios puso en ti y empieza a declarar la palabra. ¿Por qué? Porque a veces estamos orando y estamos usando que manganito, que perenganito, y que el don de lenguas, con mucho respeto lo digo, con el don de lenguas, y hablamos lenguas que ni tienen ni fruto, ni tienen ni edificación, que solamente las hacemos para apantallar a los que están a un lado o utilizar un sonido extraño. Cuidado, si esas lenguas son un sonido extraño y no es una voz del Espíritu Santo, o no es la presencia de Dios, tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cualquier cosa se puede, sígueme con mucho respeto. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cualquier cosa se puede convertir en blasfemia, y ese es el pecado que no se perdona. Dice: y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Insisto, ármate de la armadura de Dios. Busca los textos proféticos, busca la palabra, los salmos, los proverbios. Tenlos listos para cuando ores, agarres la palabra y te ciñas de la palabra. Dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Y nos damos cuenta que nuestra lucha es todo contra todo el séquito, contra todo el ejército de Satanás, contra todos los secuaces de Satanás, todos esos ángeles que se rebelaron allá arriba, juntamente con Lucifer. Contra todos ellos es nuestra lucha. Y dice que fue una tercera parte de ángeles. Contra todos ellos es nuestra lucha. Dice: porque y aquí los ordena en jerarquía: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es contra tu hermano, contra tu jefe de trabajo, contra tu compañero de trabajo, contra tu compañero de la escuela. No es tu lucha contra tu familia o tu familiar, contra tu papá, contra tu hermano o tu vecino. No es tu lucha contra ellos, es contra las entidades que los gobiernan. Entonces debes de estar siempre discerniendo lo espiritual. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes. Y esto me recuerda a la casa que tenía como fundamento a Cristo Jesús, que es la roca. Vinieron vientos y tempestades, vino el día malo y quiso arrasar contra esa casa, pero no pudo porque tenía su profundidad, su cimentación en Cristo Jesús, que es la roca. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí viene la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vestidos con la coraza de justicia, que nuestras obras sean con justicia y sean de alguna forma no inclinadas al mal. Dice la palabra de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Debemos de hablar del Evangelio, no debemos de ser egoístas con el Evangelio. Dios utilizó en su momento algún vaso de honra, alguna persona o cosa para podernos atraer a su presencia y llegar a sus caminos. Debemos de compartir las buenas nuevas de salvación, utilizando el Evangelio para alcanzar aquellas almas. Porque el Evangelio es poder, dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No es de nosotros, sino es un don de Dios. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjate, utiliza el escudo de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Toma todo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es su palabra, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Dice la Escritura en Primera de Pedro que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice también aquí en el 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es, debemos de resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. ¿Por qué? Porque dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para dar vida y vida eterna. Eso lo dice en Juan 10:10, tú lo buscas, y dice en primera de Juan 3:8 dice la palabra de Dios. 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde los cielos vemos la caída de Lucifer con la tercera parte de ángeles. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice que él bajó a las profundidades de los abismos, predicó a los espíritus encarcelados, arrebató las llaves del Hades, de la muerte, venció a Satanás con herida mortal, venció a todo el reino de las tinieblas, toda potestad, todo principado lo exhibe públicamente. Satanás y su reino de las tinieblas está debajo de sus pies, y esa autoridad, dice un pasaje, esa autoridad se la entregó por cabeza a la iglesia, que somos nosotros, y tenemos el poder para atar y desatar, dice la Escritura. Entonces dice la palabra de Dios, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y gloria a Dios por este mensaje. Entonces, ahora entendemos que nuestra lucha no es carnal, que no debemos de solucionar los problemas que vienen a nuestra vida con pleitos de agresiones físicas o de demandas. Tenemos que ponernos en oración para no llegar a extremos. No debemos de caer en provocación. Dice la palabra de Dios
que el que quiera ver días buenos, el que ame la vida y quiera ver días buenos, refrene su lengua de males, porque la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice también la palabra que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que se inflama de grandes cosas, que se jacta de grandes cosas. Entonces, a veces los pleitos surgen por lo que hablamos, es lo que te estoy dando a entender. Pero dice también la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Entonces, ¿qué va a salir de nosotros si no nos alimentamos de la palabra, si no tenemos esa armadura de Dios? ¿Cómo vamos a enfrentar estos desafíos? A partir de este momento, ponte la armadura de Dios desde este momento actúa con sabiduría, con inteligencia, discerniendo las cosas espirituales, dominando las pasiones carnales, y todo lo que te aleja de Dios lo debes de rechazar y debes de tener dominio propio, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Damos gloria a Dios por su mensaje. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque entendemos que debemos de andar sabiamente para con los de afuera, Señor, redimiendo siempre el tiempo, aprovechándolo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Fortalécenos, Señor, con la armadura del Espíritu Santo, Señor. Pones esa coraza, ese escudo de la fe, esa espada en tu palabra, Señor. Ese yelmo, Señor, de justicia, esa armadura de Dios, Padre, ponle en nosotros. Envístenos de tu poder y de tu autoridad, Señor. Reconocemos en este día, Señor, si te hemos fallado. Reconocemos, Señor, nuestro pecado, porque nuestro pecado nos separa de ti, Señor. Mi pecado me aleja de ti, Señor. Muchas veces he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Me arrepiento de corazón. Reconozco que soy pecador, y también reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo hace más de 2000 años a este mundo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Reconozco que Jesucristo murió por mí y me dio vida eterna al tercer día cuando tú le resucitaste. Reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Nuevamente te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Perdóname si te he fallado, perdóname. Perdono también, Señor, a aquellos que me han ofendido. Perdono a mis enemigos, perdono a aquellos que me han agredido, que me han asediado, Señor. Perdóname, Señor, y los perdono. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a poner en práctica tu palabra y a estar más cerca de ti, Señor. Gracias porque hoy has depositado tu espíritu y soy una nueva criatura. Al reconocerte, Señor, como mi único y suficiente Salvador, sé el centro de mi vida. Toma el control de mis emociones. Toma el control de todo lo que salga de mi boca, de todas mis acciones. Y en este momento, Señor, envísteme de toda armadura tuya, Señor, de toda armadura espiritual, para poder estar firmes en el día malo y resistir al diablo, y el diablo huya de mí, Señor. Reprendo a todo principado, a toda potestad, cancelamos y anulamos toda maldición y declaro sanidad sobre mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, te espero en el próximo mensaje. Si tienes alguna petición de oración, algo que me quieras compartir o que se me haya pasado, escríbeme en los comentarios, y pues no dejes de buscar de Dios. Te veo en el próximo mensaje. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.